Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos, bienvenidas a otra charla de este curso de astrología. En esta ocasión, Venus en las casas será el motivo de este nuevo video. Venus, al igual que la Luna, es otro principio femenino y así como Mercurio, que acabamos de ver, es la representación del contacto intelectual con los otros y con el medio, Venus es el contacto afectivo. En la mitología griega era Afrodita, era conocida como Afrodita, la hija predilecta de Zeus, era la diosa del amor y de la belleza. Por eso representa el sentido del gusto y la belleza y se la ha relacionado siempre con el arte y la expresión artística. Te comentaba que al igual que la luna, es otro principio femenino, pero radicalmente diferente, porque la luna es el símbolo de la madre y Venus o Afrodita del amante. El arquetipo lunar, la madre, la luna, es un principio que está como atado por medio de un vínculo con el individuo. Con ese vínculo relacionado por haberle dado la vida al hombre, y cuando digo hombre me estoy refiriendo al ser humano, no a una cuestión de género. Te decía que por haberle dado la vida, por haberle alimentado y nutrido en muchos niveles tanto físicos como emocionales. Venus, el otro principio femenino, por el contrario, es como que libera al hombre de esta cuestión lunar, empujándolo a descubrir su capacidad para el amor y para el goce. Y en este caso, no necesita del vínculo emocional como en el caso de la luna. Estos dos principios femeninos están en todas las cartas natales, tanto en mujeres como en hombres. Por supuesto, en las mujeres está mucho más consciente y en el hombre más inconsciente, con lo cual lo proyecta con más facilidad. Cuando una mujer se identifica fuertemente con Venus o Afrodita, encuentra su propio valor femenino. Es como que se descubre a sí misma y se encuentra con su propia capacidad para el placer. En la sociedad de hoy se ha perdido mucho el contacto con este principio o arquetipo femenino. El erotismo no se lo ve como algo sagrado, que de alguna manera siempre es como que la libido erótico sexual es la misma energía del Kundalini que despierta los chakras, pero hoy a esta energía de Afrodita la hemos como convertido en prostituta, en algo sin valor y como condenatorio. Motivo por el cual la energía del Kundalini, en lugar de ascender, queda como empantanada en el chakra del sexo, ya sea por represión o excesiva complacencia. La analogía más actual, más próxima a esta Venus, es el amante autosuficiente, que en la antigüedad el equivalente era la hetaira, que deseaba vivir independiente y sin embargo encuentra su realización, se encuentra a sí misma como compañera erótica de uno o de varios hombres. Pero como provenimos mayormente en Occidente de una civilización judio-cristiana con ese concepto tan fuerte del pecado y del castigo enraizado en el colectivo, Venus, Afrodita, sea posiblemente la diosa de entre los mitos el menos integrado en la sociedad actual. En otra charla hablé de estos dos principios femeninos y complementarios, la Luna y Venus como opuestos psicológicos. La Luna necesita pertenecer a alguien, a un grupo, a una familia, y por el contrario, Venus se pertenece a sí misma, no tiene nada que ver con lo que es una diosa, por ejemplo, maternal como la Luna. Teniendo en claro esto, teniendo en claro esta diferenciación entre estos dos opuestos psicológicos, podemos decir que Venus representa aquello que deseamos y encontramos hermoso, como Afrodita, porque ese objeto de deseo es un gancho que nos permite colgarle la proyección de lo que en nuestro interior consideramos hermoso. Por eso Venus representa el gusto personal, sus valores sociales, qué es lo que la persona valora en sus relaciones y qué es lo que busca en su pareja ideal. En la carta de un hombre describe
lo que busca ese individuo, ese hombre, en una mujer como amante ideal. Y como te dije, en una mujer esta energía estás más consciente. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más con esto antes de comenzar a ver a Venus en las casas. Quizá me adelante un poco porque voy a relacionar a la Luna con Venus mediante aspectos, que si bien los aspectos serán un tema o es un tema para verlo más adelante en el curso, me parece oportuno un pequeño adelanto en este sentido para redondear la idea. Recordemos que los aspectos principales son la conjunción, la cuadratura, el trígono y la oposición. Hay otros, pero estos son los principales. Y los aspectos no son el motivo de esta charla, simplemente voy a hacer una referencia. La conjunción resulta cuando dos planetas se encuentran en el mismo grado o muy próximos, tomando un orbe según los planetas que se encuentren implicados. En este caso, podríamos tomar, por ejemplo, entre la Luna y Venus un orbe de más o menos 8 grados. El orbe es como la tolerancia. Por ejemplo, si se encuentran a 7 grados de distancia, podemos decir que están en conjunción. Tomando los mismos orbes, podemos hablar que la cuadratura es cuando se encuentran a 90 grados, el trígono a 120 y a 180 grados cuando hablamos en el caso de la oposición. Comencemos en la carta de un hombre. Howard Sasportas diría que una combinación de Venus con la Luna podría ocasionar problemas como edípicos, porque la imagen de la Luna, o sea, la madre, se mezcla con Venus, con Afrodita, con la imagen de la amada. Entonces es como que hay una mixtura, una mezcla entre lo maternal y lo erótico, derivándose en algún tipo de complicación en el matrimonio o relación, en especial cuando hablamos de aspectos difíciles, como por ejemplo son la cuadratura o la oposición. ¿Por qué? Porque si uno ve a su compañera demasiado, entre comillas, madre, es posible que pierda los sentimientos sexuales hacia ella, la parte venusina, por ese tabú social del incesto, y entonces busque a Afrodita, a esa otra parte femenina, fuera de la relación, y la termine proyectando en otra persona a este arquetipo. ¿Qué sucede? Simplemente que esa sensación de seguridad que puede aportar la Luna está como en dicotomía con lo que nos parece atractivo y hermoso. Entonces, en relaciones posteriores, el individuo podría tener una relación con alguien que le ofrece seguridad, pero que de alguna manera no le atrae a nivel erótico, a nivel venusino. Es como que se relaciona buscando seguridad a expensas de Venus. Y si, por ejemplo, damos vuelta a esta cuestión, sería que la persona que a uno le atrae no es la misma que le puede aportar esa seguridad que necesita. Por otra parte, por ejemplo, en la carta de una mujer, si el aspecto no está bien integrado, puede provocar una especie de rivalidad con la madre o alguna dificultad y rivalidad con las mujeres en general. Se puede experimentar este conflicto entre estos dos rostros, como estamos viendo, de lo femenino, siendo o identificándose con las que, por ejemplo, son maternales, renunciando a su lado venusino. Por ejemplo, renunciando a su apariencia o atractivo personal, o por el contrario, identificándose totalmente con la parte venusina, con la parte erótica, sintiéndose una aventura para su pareja y no estando segura en cuanto al compromiso o a la maternidad, por ejemplo. Entonces el reto siempre deberá consistir, en ambos casos, tanto en los hombres como en las mujeres, de integrar ambos principios y no tomar partido por alguno de ellos. Como la Luna y Venus forman una polaridad, son opuestos psicológicos, como te dije, es importante tener la capacidad de conjugar y expresar los dos polos y no perder contacto con ninguno de ellos.
Ahora, entonces, con más datos de este principio y entenderlo, podemos comenzar con la interpretación de Venus en las casas astrológicas. Lo primero a considerar es que Venus es regente de dos signos, de Tauro y de Libra. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Tauro, signo de tierra, como ya sabrás, a esta altura, simboliza el lado más sensual, más terreno de Venus. Entonces, en la casa donde se encuentre Tauro, por ejemplo, buscaremos con más determinación la satisfacción de los deseos de naturaleza como más física, como por ejemplo la comida, el sexo, las necesidades básicas de seguridad y comodidad. En cambio, en Libra, que es un signo de aire, estaremos como más atentos a los ideales románticos y estéticos, como la belleza, el diseño, la armonía y demás. El emplazamiento de Venus en la carta natal insinúa o indica lo que valoramos y deseamos y lo que queremos crear en la vida para alcanzar un grado saludable de autoestima, como también qué cualidades necesitamos introducir para alcanzar una mayor realización personal y establece dónde tenemos ciertos recursos innatos. Llevando a cabo lo que uno valora, lo que uno ama, no solo nos hará sentir más completos y realizados, nos sentiremos mejor con nosotros mismos, sino que también, por añadidura, nos gustaremos más. Y gustarse a uno mismo implica que se adquiere mayor autoestima y en consecuencia, ¿qué sucede? Sucede que las relaciones mejoran. Por eso, no se puede estar bien con el otro si no se está bien con uno mismo. Con Venus, por ejemplo, en la casa 1, la casa de los inicios, la ventana a la vida, hace pensar que lo que atraviesa a esta ventana será como recibido por Venus con los brazos abiertos. En los inicios propios de esta primera casa se buscará como la armonía, la estética, lo agradable, como también la relación, aunque se corre el riesgo de ser por ahí demasiado complacientes con el entorno. En la casa 2 seguramente se valorará el dinero y la belleza del mundo físico. Posiblemente la seguridad material, los ingresos, pueden provenir de ciertas actividades venusinas, como por ejemplo las actividades artísticas o ventas, por ejemplo, de productos que embellezcan, por ejemplo, los cosméticos, por ejemplo, también ser decorador o decoradora de interiores o las relaciones públicas. Recordemos que Venus es muy también diplomático o diplomática y se lo relaciona con la estética y el buen gusto. Estos simplemente son algunos ejemplos, por eso estoy como sugiriendo actividades venusinas con este tipo de características, como por ejemplo, perdón, como por ejemplo características como el refinamiento, la simetría, la armonía y la proporción, por decirlo así. En la tercera casa, la casa de la comunicación, posiblemente esta sea muy agradable y nada amenazante. Tratará de hacerlo con buen gusto y estilo. Posiblemente se valore las palabras, la educación, inclusive podría comunicarse a través de algún medio artístico. Si no presenta aspectos difíciles, la educación no debería ser nada amenazante, por el contrario, muy agradable. Y la relación con los hermanos, igual, salvo que presente algún aspecto complicado, como por ejemplo, no sé, algún aspecto difícil con Plutón o Marte. En la cuarta casa, uno valorará un ambiente familiar como armónico. Si pensamos que la cuarta casa es la familia y Venus representa, por ejemplo, la armonía, hace pensar que en una herencia familiar agradable, en un ambiente tranquilo, donde inclusive cualidades venusinas, como las que estamos hablando, como el buen gusto, lo artístico, el refinamiento, etcétera, etcétera, les viene al individuo como herencia familiar. Te recuerdo que en todos los casos, en todas las casas, es menester ver qué tipo de aspectos genera el arquetipo. Estos simplemente son algunos ejemplos aislados por posición, por emplazamiento, pero sin tener en cuenta, en este caso, los aspectos. Por eso lo que me propongo en esta y en las otras charlas
es que esto no sea un recetario, sino que te actúe como un disparador de ideas en cuanto a la interpretación. Por eso es importante la charla con el consultante y en el caso que estés aprendiendo, obviamente el consultante eres tú. Entonces, en la cuarta casa, Venus insinúa que la persona anhela un ambiente armonioso, bello, un hogar que le dé placer en definitiva. Continuando en la quinta casa con Venus, aquí la expresión artística es como que estará a flor de piel. Asimismo, las actividades recreativas terminarán de redondear la personalidad. En cuanto a los hijos, es posible que como padres se intente como fomentar la creatividad en ellos y que se tenga una, por lo general, ¿no es cierto?, una muy buena relación, porque podrían llegar a sentirse como una fuente de placer también y de realización. Venus, por ejemplo, en la sexta casa, la casa de las actividades cotidianas, como el trabajo y la salud, intentará embellecer y cultivar sus talentos personales. El trabajo, más allá de hacerlo bien, se deberá tener en cuenta, por ejemplo, de hacerlo bellamente, con estilo, con ese toque especial, buscando una atmósfera de trabajo como armonioso, con un buen trato diplomático, con los colegas en estos asuntos. Y no estará como ajeno o ajena a las cuestiones referentes de la salud, inclusive intentando como disfrutar del cuerpo. Con Venus en la séptima casa, la imagen de lo que es bello, de lo que es hermoso, se va como a proyectar en los demás, en el ámbito de la pareja y las relaciones. Uno o una se sentirá realizado si siente que está relacionándose sentimentalmente con el otro, si hay algún tipo de relación. Recordemos que Venus aquí está fuertemente posicionado, está como en su casa. Recuerda que en el zodíaco en reposo es la casa de Libra, la casa 7, y Venus rige justamente a este signo. Este emplazamiento, si bien otorga una diplomacia innata en las relaciones, por otra parte, en la proyección del ser amado, puede ocasionar la idealización en la pareja y de estar en la búsqueda permanente de alguien que sea como perfecto, impecable, lo cual en realidad no hay nadie que sea así, que siempre esté a la altura de lo que uno está buscando. Y entonces luego aparece la desilusión. Pero recuerda siempre que no puede haber desilusión sin antes no hubo una ilusión previa. Venus, continuando en la casa 8, favorece las asociaciones comerciales y las posesiones por medio de las relaciones, como el matrimonio y la herencia. También hay como un amor o un deseo en sondear aquello que es misterioso, oculto, o tabú, o esotérico propio de la casa 8. Con Venus aquí hay como una necesidad de relacionarse íntimamente con otras personas y atesorar lo que tengan de valioso para dar, como también el instinto innato de prudencia y oportunidad. Es como que uno tiene un sexto sentido para las relaciones. Con Venus en la casa 9, la búsqueda de la felicidad puede estar emparentada en el ámbito de la filosofía y el sistema de creencias, el cual debería ser o sentirse como agradable y con un gran sentido de justicia y equilibrio. También los viajes siempre serán como ese deseo o anhelo de encontrarnos con lo bello mediante esta vía. Si pensamos que la casa 10 es como la copa del árbol, en donde estamos como expuestos, en donde sentimos o percibimos que todos nos ven, querremos siempre como aparecer ante la vista de los demás lo más agradable y diplomático que se pueda, con gracia, con estilo, con estos rasgos y características venusinas. La profesión, propio de lo que es este ámbito de esta casa 10, podría estar orientada a actividades de Venus, como la estética, las relaciones diplomáticas, como te dije antes, actividades artísticas y sin descuidar, por supuesto, que el ambiente laboral sea como armonioso. En definitiva, este emplazamiento está hablando que uno valora su trabajo y su carrera, su posición social y el servicio
que puede prestar a los demás. Llegando casi al final de esta charla, Venus en la casa 11 puede aportar en esta una inclinación a unirse a otras personas en el ámbito de los grupos o amigos, con lo cual podría como aportar influencias positivas, colaborando con ellas y enriqueciéndose también de estas. La imagen de la belleza, del ser amado, podría proyectarse en el grupo o sobre un amigo o amiga. Venus en esta posición presupone y espera un nivel muy como elevado de amistad. Con este emplazamiento uno podría inclusive enamorarse de alguien a quien conoció en situación de grupo o simplemente de alguien que ha sido presentado por mediación de un amigo o amiga. Finalmente, ya llegamos a lo que es la casa 12 y en la casa 12 Venus intentará como trascender la separación y como de fundirse con la totalidad. Buscará un amor que no conozca límites, intentará como fundirse con aquello que es algo mayor o más vasto que uno mismo. Desde otra perspectiva, como la casa 12 es una casa como de renunciamiento, uno o una podría como renunciar a un amor por el motivo que fuese, esos amores imposibles, por decirlo así, que a Venus en este emplazamiento le podría inclusive resultar estimulante hacer este tipo de sacrificios en cuanto al amor, o inclusive se podría pensar en algún problema venusino en el seno de la psique familiar, por el hecho de que esta casa representa el inconsciente, lo que no se puede ver, lo que está oculto o que es difícil de captar. Bueno, aquí cerraremos esta charla y, como siempre, te espero en la próxima. Un saludo y hasta pronto.